Vamos a hablar sobre el origen y evolución de la lengua. Nuestro grupo está conformado por los siguientes cadetes: Montoya González, Aaron Roger, mi persona, Anastasio Rivera, Baque Piguave, Ramírez Bajaña y Galán Borbor. Este grupo es de Segundo Informática Vespertina de la materia del lenguaje. A continuación, mi compañero Baque va a hablar sobre el origen y evolución de la lengua, como introducción. Origen y evolución de la lengua. El origen del lenguaje es un tema sin una respuesta definitiva. Se estima que ocurrió hace cientos de miles de años durante el periodo paleolítico. Hay varias teorías, como la evolución gradual, el Big Bang del lenguaje, la coevolución social y la teoría gestual, pero ninguna ha sido confirmada debido a la falta de evidencia concreta. El origen del lenguaje sigue siendo un misterio en la ciencia. Se piensa que las primeras formas de comunicación humana consistían en gestos y vocalizaciones simples. Desarrollo de lenguajes más complejos. El desarrollo del lenguaje ha sido un proceso gradual y complejo que evolucionó desde gestos y sonidos vocales simples utilizados por nuestros ancestros hasta la formación de palabras y gramáticas más estructuradas. A medida que la sociedad humana se volvieron más complejas, el lenguaje se convirtió en una herramienta fundamental para compartir información, transmitir conocimientos y coordinar acciones. Aunque no se sabe con certeza cómo y cuándo se originó exactamente, el lenguaje es considerado como uno de los mayores logros de la humanidad. A continuación, mi compañero Ramírez les va a hablar sobre los cambios fonéticos y fonológicos. Los cambios fonéticos y fonológicos. Los idiomas son entidades vivas y dinámicas que cambian constantemente con el tiempo. Uno de los aspectos más fascinantes de esta evolución es la transformación de los sonidos y su organización en el sistema fonológico de una lengua. Los cambios fonéticos y fonológicos son procesos lingüísticos naturales que afectan la pronunciación y los patrones sonoros de una lengua, reflejando el complejo entramado de interacciones culturales, históricas y sociales que moldean el habla de una comunidad. ¿Cómo sucede esto? Pues los cambios fonéticos se refieren a las modificaciones en la articulación o percepción de los sonidos en una lengua a lo largo del tiempo. Estos cambios pueden surgir por varias razones, incluyendo la influencia de idiomas vecinos, el contacto lingüístico y los cambios internos, la influencia de la tecnología y la globalización. En el siglo XXI, la tecnología y la globalización han tenido un impacto significativo en la propagación de cambios lingüísticos. Las redes sociales y las comunicaciones en línea han acelerado la difusión de nuevos términos y modismos, así como la adopción de ciertas pronunciaciones o acentos. Este fenómeno ha llevado a una mayor homogeneización fonética en algunas regiones, mientras que otras comunidades luchan por mantener sus patrones sonoros tradicionales y preservar su identidad lingüística única. Los cambios gramaticales. El origen y evolución de las lenguas ha sido objeto de fascinación y debate para lingüistas, antropólogos y filólogos a lo largo de la historia. Una de las áreas fundamentales de estudio en esta búsqueda es la observación y comprensión de los cambios gramaticales que han ocurrido en las lenguas a lo largo del tiempo. Estos cambios, sutiles pero significativos, han dejado una profunda huella en la estructura y la sintaxis de lenguas modernas, proporcionando pistas valiosas sobre sus orígenes y complejidad de su evolución. En este ensayo exploraremos cómo los cambios gramaticales pueden arrojar luz sobre el origen y la diversificación de las lenguas. Tenemos como el proceso de cambio gramatical. Un ejemplo clásico de cambio gramatical es la evolución del caso en las lenguas indoeuropeas. Otro serían los cambios gramaticales y la identidad cultural. Los cambios gramaticales no son simplemente eventos lingüísticos, también tienen un impacto en la identidad cultural y la forma en que las comunidades se perciben a sí mismas.
Los patrones gramaticales distintivos pueden reforzar el sentido de pertenencia a un grupo étnico o nacional y reflejar su historia y valores compartidos. Por último, tenemos como desafíos en el estudio de cambios gramaticales. Si bien la reconstrucción histórica y la lingüística comparada son poderosas herramientas para entender los cambios gramaticales, también presentan desafíos. A menudo, la falta de registros escritos o la naturaleza fragmentaria de las pruebas dificultan la reconstrucción precisa de formas gramaticales antiguas. A continuación, mi compañero Anastasio va a hablar sobre las influencias externas. Las lenguas pueden ser influenciadas por otras lenguas con las que tienen contacto. Esto puede dar lugar a préstamos lingüísticos, donde se adoptan palabras o estructuras gramaticales de otro idioma. Además, los cambios en la sociedad, como la migración y la globalización, también puede tener un impacto en la evolución de la lengua. Es importante tener en cuenta que la evolución de la lengua no implica que las formas anteriores sean incorrectas o inferiores. Cada etapa en la evolución de la lengua refleja las necesidades y las circunstancias de su época, y todas las variantes son válidas dentro de su contexto histórico. Algunas de las principales fuentes de la influencia son el latín. El español se originó como una variante del latín vulgar, que se hablaba en la península ibérica. Tras la conquista romana, el latín aportó la mayor parte del vocabulario, la gramática y la ortografía del español. Las lenguas prerromanas. Antes de la llegada de los romanos en la península ibérica se hablaban diversas lenguas de origen indoeuropeo, como la celta, el íbero y el celtíbero, y no de indoeuropeo, como el vasco. Estas lenguas dejaron algunos rasgos fonéticos y léxicos en el latín vulgar y posteriormente en el español. Las lenguas germánicas. Durante la invasión de los pueblos bárbaros en el siglo V, el latín vulgar recibió la influencia del godo, el fráncico y otros idiomas germánicos. Estos idiomas aportaron principalmente términos relacionados con la guerra, la política y la sociedad. El árabe. Tras la invasión musulmana en el siglo VIII, el árabe se convirtió en la lengua dominante en gran parte de la península ibérica. El árabe influyó en el español, sobre todo en el léxico, especialmente en campos como la agricultura, la ciencia, la cultura y la geografía, las lenguas romances vecinas. El español también recibió la influencia de otras lenguas romances que se hablaban en territorios cercanos, como el catalán, el gallego, el portugués, el francés y el italiano. Estas lenguas contribuyeron a enriquecer el vocabulario y la expresión del español. Las lenguas americanas. Tras el descubrimiento de América en 1492, el español entró en contacto con numerosas lenguas indígenas, como el náhuatl, el quichua, el guaraní y el maya. Estas lenguas aportaron al español palabras relacionadas con la flora, la fauna, la gastronomía y la cultura de los pueblos americanos. A continuación, mi compañero Galán va a hablar sobre el origen del español. El origen del español. El español, también conocido como castellano, es una lengua rica y diversa hablada por más de 500 millones de personas en todo el mundo. Su origen se encuentra en la península ibérica, específicamente en España, donde se gestó a partir de la evolución del latín vulgar. El latín, originario de la región de Lacio en Italia, fue el idioma utilizado por los romanos para administrar su vasto imperio. A medida de que Roma expandía su dominio hacia penínsulas ibéricas, el latín clásico se fue adaptando y mezclando con las lenguas locales preexistentes, como el celtíbero y el íbero. Esta evolución lingüística dio lugar al latín vulgar hispánico, una variante del latín que se hablaba con la península ibérica y que serviría como cimiento para el desarrollo del español. A partir del siglo V, la península ibérica fue invadida por pueblos germánicos, principalmente los visigodos, quienes establecieron su dominio en la región. La presencia de los visigodos influyó en la evolución del latín vulgar hispánico,
aportando nuevos elementos lingüísticos y culturales. Así, el español comenzó a alejarse gradualmente del latín clásico y desarrollar características propias. Durante la Edad Media, España se convirtió en un mosaico de reinos y condados con sus propias lenguas y dialectos. Sin embargo, el español empezó a ganar prominencia gracias a factores como la unificación del territorio bajo del Reino de Castilla y el uso del idioma en la literatura y la administración. A lo largo del siglo XIV y XV, la producción literaria del español se multiplicó, dando lugar a una diversidad de estilos y géneros. En el siglo XVIII se creó la Real Academia Española, con el propósito de regular y normatizar la lengua española. La RAE publicó la primera edición del Diccionario de la Lengua Española en 1780, estableciendo las bases para la ortografía y gramática del español moderno. Durante la época colonial, España extendió su dominio a América, llevando consigo su lengua y cultura. La colonización tuvo un impacto significativo en la evolución del español en Latinoamérica, enriqueciendo con palabras y expresiones de las lenguas indígenas y otras europeas. Cuando los españoles llegaron acá, llegaron consigo su lengua y cultura, y el español se convirtió en el idioma dominante en las colonias establecidas en el continente americano. Sin embargo, la interacción lingüística entre los colonizadores y la población indígena fue un proceso complejo que influyó en la evolución del español. Uno de los factores más destacados fue el contacto lingüístico con las lenguas indígenas. Los colonizadores tuvieron que comunicarse con las poblaciones locales, lo que llevó a la incorporación de numerosos préstamos lingüísticos de las lenguas indígenas en el español. Así, palabras de origen náhuatl, quichua, guaraní y otras lenguas indígenas comenzaron a integrarse en el léxico español latinoamericano. Otro factor se desarrolló en diferentes regiones de América debido al aislamiento geográfico y las interacciones culturales únicas. Cada país y región tiene su propia variante del español con sus particulares fonéticas, gramaticales y léxicas. A continuación les voy a hablar yo sobre evolución del castellano o español. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el latín culto dejó de tener tanta influencia en la población, alcanzando mayor importancia el latín vulgar. En este contexto surgieron ciertas deformaciones del latín que dieron lugar al romance castellano, que desde la región del Reino de Castilla se fue extendiendo a toda la península ibérica. ¿Quién impulsó el castellano? El rey que impulsó el castellano como lengua fue Alfonso X. A partir de 1200 en su corte se escribieron obras originales en castellano, además de la traducción de otras tantas, lo que supuso un avance importantísimo para la difusión de la lengua. Otro de los hitos de la historia que ayudaron a afianzar el castellano como lengua fue la conquista de Granada por parte de los reyes católicos. Fue también en 1492 cuando apareció Gramática de Antonio de Nebrija, el primer tratado que estudiaba la gramática de un idioma europeo. Con la llegada de España a América, el idioma se extendió por gran parte de ese continente, derivando en numerosos dialectos y variantes que presentan diferencias tanto de pronunciación como de vocabulario. Además, a ello hay que añadirle la influencia de otras lenguas nativas, así como la del inglés, que han contribuido a las diferentes variaciones de la lengua. El rey Alfonso X, también conocido como Alfonso X el Sabio, fue un monarca de Castilla y León que gobernó desde 1252 hasta su muerte en 1284. Durante su reinado, hizo importantes contribuciones al desarrollo y promoción del idioma español y la cultura en la península ibérica, como lo es la promoción del idioma español. Alfonso X consideraba que el idioma vernáculo de Castilla, conocido como romance castellano, debía ser utilizado en lugar del latín en la administración y en la producción literaria,
Su deseo era hacer que el español se convirtiera en el idioma oficial y común de su reino. La Escuela de Traductores de Toledo. Bajo su reinado, se estableció la famosa Escuela de Traductores de Toledo, donde se tradujeron numerosas obras del árabe, hebreo y latín al castellano. Esto ayudó a difundir y consolidar el uso del español como un lenguaje culto y apto para la literatura y la erudición. Las Cantigas de Santa María. Alfonso X fue un mecenas de las artes y la cultura. Él mismo era un poeta y músico talentoso. Se le atribuye la composición de las Cantigas de Santa María, un conjunto de cantigas, poemas líricos, en gallego-portugués dedicadas a la Virgen María. Estas obras son un testimonio temprano de la literatura vernácula en la península. La General Historia y las Siete Partidas. Alfonso X patrocinó ambiciosos proyectos de recopilación y sistematización del conocimiento en su reino. Entre ellos destacan la General Historia, una crónica universal que abarcaba desde la creación del mundo hasta su tiempo, y las Siete Partidas, una compilación de leyes y códigos que ejercieron una gran influencia en la posterior legislación española. Contribución al español medieval. Aunque el español ya estaba en desarrollo antes de su reinado, Alfonso X contribuyó a estandarizar y enriquecer el idioma a través de sus escritos y sus esfuerzos para convertirlo en un lenguaje oficial. Su apoyo a la producción literaria en español ayudó a establecer las bases para la evolución futura del idioma. Es importante destacar que el proceso de formación y evolución del español es un fenómeno complejo que involucra no solo a Alfonso X, sino a muchas otras influencias regionales, lingüísticas y culturales a lo largo de los siglos. Sin embargo, su contribución y apoyo al español como un idioma culto y literario durante su reinado fueron fundamentales para el desarrollo posterior de la lengua. Muchas gracias.